12 años después de que la tierra se tragara a Lucía Méndez Solís, una línea en un archivo digital reveló que la historia de su desaparición era una mentira. Sucedió en una tarde gris de 2020, en el consultorio de una ginecóloga que nunca había conocido a la familia. La doctora Ana María Velasco, revisando historiales antiguos por pura meticulosidad, encontró un registro imposible, una consulta de emergencia para una adolescente de 15 años, fechada el 20 de marzo de 2008. El nombre en el archivo era Lucía. La fecha era 6 días después de que sus padres denunciaran su fuga a la policía. La nota médica era escueta y brutal, y contenía una verdad que había permanecido enterrada bajo el peso de la vergüenza familiar, una verdad que reescribiría el final de una tragedia que todos en el barrio de San Ángel creían conocer. Para entender la magnitud de esa mentira, hay que volver a marzo de 2008, a ese mismo barrio del sur de la Ciudad de México. San Ángel no era un lugar para secretos escandalosos. Sus calles empedradas, flanqueadas por casonas coloniales con muros de piedra volcánica cubiertos de bugambillas púrpuras, respiraban un aire de tradición y riqueza contenida. El aroma de las jacarandas en flor se mezclaba con el del café recién hecho de las panaderías artesanales. Era un enclave de silencio y orden en medio del caos de la metrópoli. Allí, en una casa imponente de fachada de cantera y ventanas que siempre parecían en penumbra, vivía la familia Méndez Solís. Desde fuera, eran el retrato perfecto de la decencia y el éxito. Un arquitecto respetado, una madre devota y 2 hijas educadas. Pero los muros altos de San Ángel no solo protegían del ruido de la ciudad, también ocultaban las fracturas internas. La vida de los Méndez transcurría con la precisión de un mecanismo de relojería, una rutina inquebrantable diseñada para proyectar una imagen de armonía. El desayuno se servía a las 7 en punto, con Ricardo Méndez presidiendo la mesa en un silencio autoritario antes de partir a sus proyectos. Elena Solís, su esposa, orquestaba el hogar con una eficiencia silenciosa, una exprofesora de literatura, cuya pasión por los libros había sido reemplazada por una devoción ansiosa por las apariencias y el qué dirán. Los domingos eran para la misa en la parroquia de San Jacinto, un ritual social tan importante como la fe misma. La casa, aunque impecable, carecía de calor. El aire estaba siempre quieto, cargado de expectativas no dichas y de la disciplina férrea de un padre que valoraba el honor y el control por encima de cualquier otra cosa. Dentro de esa estructura rígida, 2 mundos colisionaban en silencio: el de Lucía, de 15 años, una adolescente cuya sensibilidad se desbordaba en los poemas que escribía a escondidas y en las fotografías que tomaba con su pequeña cámara. Soñaba con escapar a la Facultad de Artes, con vivir una vida que no estuviera dictada por el miedo al escándalo de su madre o la severidad de su padre. Cada amigo nuevo era una amenaza potencial, cada deseo de libertad, un acto de rebelión. Su única aliada era su hermana menor, Sofía, de apenas 7 años. Una niña tímida y observadora que se movía por la casa como una sombra, sintiendo la tensión sin entenderla, y que encontraba su único refugio en los brazos de Lucía, en los secretos que compartían en su habitación, un pacto de lealtad en medio de un hogar frío y vigilado. El vínculo entre las hermanas era el único pulso genuino en una casa que funcionaba más como una institución que como un hogar. Mientras Ricardo construía edificios que definían el paisaje de la ciudad, era incapaz de construir un puente hacia su hija mayor. Elena, por su parte, intentaba sofocar la naturaleza inquisitiva de Lucía con oraciones y advertencias, convencida de que la protegía del mundo exterior cuando en realidad la estaba asfixiando. La rebeldía de Lucía no era ruidosa, era una corriente subterránea, expresada en la melancolía de sus versos y en la mirada desafiante que a veces sostenía un segundo más de lo debido. Para Sofía, Lucía no era solo una hermana, era una promesa de que existía otro mundo más allá de esos muros de piedra, un mundo lleno de colores, palabras y luz, un mundo que pronto le sería arrebatado. En el corazón de San Ángel, la vida de la familia Méndez Solís se desarrollaba con una coreografía de apariencias. Las mañanas comenzaban con el aroma a café de grano y el sonido amortiguado de los cubiertos de plata sobre la porcelana. Ricardo Méndez,
un hombre cuya espalda recta parecía tallada en la misma piedra de cantera de su casa, leía el periódico financiero sin levantar la vista. Sus palabras eran escasas, reservadas para dar órdenes o emitir juicios concisos que ponían fin a cualquier conversación incipiente. El silencio en esa mesa no era pacífico, era un espacio lleno de autoridad, un recordatorio constante de quién definía las reglas del hogar y del mundo que les rodeaba. Era el arquitecto no solo de edificios, sino de la estricta estructura que regía sus vidas. Elena Solís, por su parte, se movía por la casa con una gracia ensayada, una exprofesora de literatura cuya pasión por los versos de Sor Juana se había transformado en una devoción ansiosa por la pulcritud y el orden. Supervisaba el desayuno, se aseguraba de que los uniformes de sus hijas estuvieran impecables y que la agenda del día se cumpliera sin desviaciones. Su preocupación por el qué dirán era una niebla constante en el ambiente, un miedo que la llevaba a controlar cada detalle, desde el tono de voz de Lucía hasta las amistades que intentaba cultivar. Protegía la reputación familiar como una leona, sin darse cuenta de que en el proceso construía una jaula invisible alrededor de aquellos a quienes creía estar protegiendo del mundo exterior. Los domingos eran el escenario principal de esta representación. La familia asistía a la misa de mediodía en la parroquia de San Jacinto, un evento social tan fundamental como la fe que profesaban. Elena se aseguraba de que sus vestidos y los de sus hijas fueran sobrios pero elegantes, y la sonrisa que ofrecían a los vecinos era una máscara de cordialidad perfecta. Ricardo caminaba con la solemnidad de un patriarca, saludando con un gesto de cabeza a sus conocidos, consolidando su imagen de hombre respetable y tradicional. Para el resto de San Ángel, los Méndez Solís eran un pilar de la comunidad, un ejemplo de decencia y éxito. Nadie sospechaba la frialdad que se instalaba en el coche de vuelta a casa, una vez que las cortinas del teatro social se cerraban. Dentro de esa fortaleza de piedra y silencio, Lucía, con sus 15 años, vivía una vida interior desbordante que chocaba constantemente con los muros de su realidad. Su espíritu era inquisitivo y vibrante, lleno de una curiosidad que sus padres confundían con rebeldía. Encontraba su único escape en el visor de su pequeña cámara analógica, capturando fragmentos de belleza que otros no veían, la forma en que la luz se filtraba a través de una hoja, una grieta en un muro antiguo, la mirada melancólica de un extraño en el mercado. La fotografía y la poesía eran sus lenguajes secretos, los únicos espacios donde podía ser auténtica, lejos de la mirada vigilante de su madre y de la desaprobación silenciosa de su padre. Sus cuadernos, escondidos bajo el colchón, estaban llenos de versos que hablaban de alas rotas, de jardines cerrados y de un anhelo desesperado por el horizonte. No eran poemas de una angustia adolescente común, eran radiografías de su alma, un testimonio de la asfixia emocional que sentía. Soñaba con la ciudad universitaria, con perderse en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, con debatir sobre arte y política hasta el amanecer. Cada amigo que hacía era investigado por Elena. Cada deseo de ir a una fiesta se convertía en una batalla de voluntades. Su pequeña rebelión no era de gritos, sino de silencios cargados de desafío y de una mirada que a veces sostenía un segundo más de lo necesario, un pequeño acto de insumisión. Sofía, con sus 7 años, era la observadora silenciosa de este drama familiar. Se movía por la casa como un fantasma diminuto, absorbiendo la tensión sin comprender sus causas. Sabía, con la intuición infalible de los niños, que había temas de los que no se podía hablar y que el nombre de ciertos amigos de Lucía provocaba un cambio en la atmósfera. Su refugio era el cuarto de su hermana, un santuario de colores y secretos en medio de la sobriedad del hogar. Allí Lucía le mostraba sus fotos, le leía cuentos que no estaban en la lista de lecturas aprobada por su madre y le hablaba en susurros de un mundo exterior lleno de posibilidades y aventuras. El vínculo entre las hermanas era la única fuente de calor genuino en la casa de los Méndez Solís. Para Sofía, Lucía no era solo una hermana mayor, era una ventana a un universo diferente, una promesa de que la vida no tenía por qué ser una sucesión de reglas y silencios. Se acurrucaba a su lado mientras Lucía revelaba fotos en un improvisado cuarto oscuro en el baño.
el olor de los químicos mezclándose con el perfume de su hermana. Eran cómplices, unidas por un pacto de lealtad infantil que las protegía, al menos por momentos, del frío emocional que emanaba de sus propios padres. Lucía, a su vez, encontraba en la admiración de Sofía una razón para seguir soñando. La casa en sí misma era un personaje más en esta historia. Era una construcción imponente, con un patio interior lleno de helechos y una fuente que rara vez funcionaba. Sin embargo, por dentro, el aire era pesado, estancado. Las gruesas cortinas de terciopelo bloqueaban la mayor parte de la luz del sol, sumiendo las estancias en una perpetua penumbra. El único sonido constante era el tic-tac de un antiguo reloj de pie en el vestíbulo, marcando un tiempo que parecía no avanzar, un ritmo monótono que medía los días de encierro. El olor era una mezcla de cera para pisos, madera vieja y la leve fragancia de los lirios que Elena colocaba en un jarrón, flores que siempre parecían a punto de marchitarse. Las comidas, más allá del desayuno, eran ejercicios de tensión contenida. La cena se servía a las 8 en punto. Ricardo interrogaba a Lucía sobre sus calificaciones, no por interés genuino en su aprendizaje, sino como una forma de control. Cada respuesta era analizada, cada duda interpretada como una falta de disciplina. Elena intervenía para suavizar los bordes, pero sus palabras solo añadían una capa de ansiedad. Sofía comía en silencio, con la cabeza gacha, deseando volverse invisible. Lucía a menudo simplemente apartaba la comida en su plato, su apetito aniquilado por la atmósfera opresiva que se respiraba en el comedor. La rebeldía de Lucía se manifestaba en pequeños actos de autonomía. A veces, volvía de la escuela unos minutos más tarde de lo habitual, habiéndose detenido a fotografiar algo que le había llamado la atención. Ocultaba libros de autores que su madre consideraría inapropiados, leyéndolos a la luz de una linterna bajo las sábanas. Estas pequeñas transgresiones eran su forma de respirar, de afirmar su identidad en un entorno que buscaba anularla. Cada acto era un riesgo calculado, sabiendo que el descubrimiento traería consigo una reprimenda severa o, peor aún, semanas de un silencio glacial por parte de su padre, un castigo mucho más doloroso que cualquier grito. El contraste entre el mundo interior de Lucía y el exterior de San Ángel era brutal. Fuera de los muros de su casa, el barrio bullía con una vida tranquila y artística. Los fines de semana, el bazar del sábado llenaba la plaza San Jacinto de colores, música y el murmullo de los artesanos y turistas. Lucía anhelaba perderse entre los puestos, conversar con los pintores, sentir esa energía creativa que tanto le faltaba en su vida. Pero sus salidas siempre eran supervisadas, cronometradas, despojadas de cualquier espontaneidad. San Ángel, para ella, no era un refugio, sino una extensión de su jaula dorada, un decorado hermoso para su confinamiento. Los padres de Lucía no eran monstruos en el sentido tradicional. Eran productos de su propia crianza, convencidos de que su rigidez era una forma de amor, una manera de proteger a su hija de los peligros de un mundo que veían como caótico y corrupto. Ricardo creía que la disciplina forjaba el carácter, y Elena, que la piedad y la obediencia eran las únicas salvaguardas para el alma de una joven. No podían comprender la naturaleza de su hija, su necesidad de expresión, su sed de libertad. En su ceguera, interpretaban su sensibilidad como una debilidad y su espíritu crítico como una afrenta directa a su autoridad. Había una conversación recurrente, un guión que se repetía con variaciones. Lucía expresaba su deseo de estudiar artes. Ricardo respondía con un desdén frío, afirmando que eso no era una carrera, sino un pasatiempo para gente sin ambiciones. Un Méndez no vive de pintar cuadros, decía, zanjando la discusión. Elena, por su parte, sugería carreras más respetables y femeninas, como la historia del arte, pero desde una perspectiva curatorial, no creativa. No entendían que para Lucía el arte no era una opción, era una necesidad vital, tan esencial como el aire que sus padres, sin saberlo, le estaban negando. En las semanas previas a su desaparición, algo en Lucía había comenzado a cambiar. La melancolía en sus ojos se había intensificado, pero también había una nueva determinación, una chispa de desafío más audaz. Pasaba más tiempo encerrada en su habitación, no solo escribiendo o dibujando,
sino también haciendo llamadas telefónicas en voz baja, que terminaba abruptamente si oía los pasos de su madre acercándose. Sofía notó este cambio. Su hermana parecía más distante, como si estuviera guardando un secreto más grande y pesado que todos los anteriores. Un secreto que pronto haría añicos la frágil paz de su hogar. La última fotografía que Sofía recordaría haber visto a su hermana tomar fue una tarde de principios de marzo. Estaban en el patio interior. Una pequeña bugambilla había logrado crecer a través de una grieta en el muro de piedra. Sus flores, de un fucsia vibrante, contrastando con la roca gris y sombría. Lucía se arrodilló y pasó largos minutos encuadrando la imagen, con una concentración absoluta. Cuando finalmente apretó el obturador, miró a su hermana pequeña y le sonrió, una sonrisa triste y enigmática. Incluso donde no hay tierra, le susurró, la vida encuentra una manera de florecer. Era una metáfora que Sofía solo comprendería muchos años después, una premonición de la lucha que se libraba en silencio dentro de su hermana. El viernes 14 de marzo de 2008, amaneció en San Ángel, con una luz pálida y lechosa que no lograba atravesar la bruma matutina. Dentro de la casa de los Méndez Solís, el aire era aún más denso. El desayuno transcurrió en un silencio tenso, roto únicamente por el tintineo de los cubiertos. Lucía apenas probó su fruta. Su mirada estaba perdida en algún punto más allá de la ventana, sus manos quietas sobre su regazo. Elena la observaba de reojo, su rostro una máscara de preocupación contenida. Ricardo, como siempre, estaba absorto en su periódico, pero la rigidez de su mandíbula delataba una irritación latente. Algo se había roto en la frágil tregua de los días anteriores. La petición de Lucía para asistir a una fiesta esa noche había sido una chispa en un polvorín de tensiones acumuladas, y la explosión parecía inminente. En el colegio, Lucía se movía como una autómata. Sus amigas notaron su distracción, su forma de responder con monosílabos a preguntas que normalmente habrían generado largas conversaciones. Llevaba el uniforme reglamentario, una falda a cuadros y una blusa blanca, pero bajo la manga de su suéter asomaba una pulsera de hilos de colores que ella misma había tejido, un pequeño acto de individualidad en un mundo de reglas. Durante la clase de historia, su mejor amiga, Valeria, le pasó una nota. «¿Qué tienes?», decía el papel. Lucía lo arrugó en su puño sin responder. No podía explicar la angustia que la atenazaba, una mezcla de miedo y una extraña y desesperada determinación. Sentía que ese día no era como los demás. Era un punto de inflexión, un borde afilado sobre el que caminaba con cuidado. El camino de regreso a casa, que normalmente era un respiro para ella, se sintió como una marcha forzada. Las calles empedradas de San Ángel, con sus muros cubiertos de bugambillas y el aroma de las panaderías, no le ofrecieron consuelo. Llevaba su pequeña cámara colgada al cuello, pero no se detuvo a capturar ninguna imagen. Sus pasos eran pesados, como si cada uno la acercara a un destino inevitable. Vio a los turistas en la Plaza San Jacinto, a los artistas preparando sus puestos para el fin de semana, y sintió una punzada de anhelo tan intensa que casi le dolió físicamente. Era un mundo vibrante y lleno de vida del que se sentía irrevocablemente separada, una espectadora mirando a través de un cristal grueso e irrompible. La fachada de piedra de su casa apareció al final de la calle, imponente y sombría, como la entrada a una fortaleza. Al cruzar el umbral, el silencio de la casa la envolvió. Sofía, ajena a la tormenta que se gestaba, jugaba en el patio interior con sus muñecas, creando un mundo imaginario donde todo era sencillo. Lucía se detuvo un momento a observarla, y una ola de ternura y tristeza la invadió. Se acercó y le acarició el cabello, un gesto fugaz que Sofía atesoraría en su memoria como el último toque de su hermana. Elena estaba en la cocina, y el sonido de sus movimientos, usualmente tranquilizador, sonaba hoy mecánico y tenso. No hubo preguntas sobre su día, solo una mirada que parecía decir, «No provoques más problemas». Lucía subió a su habitación y cerró la puerta, el único espacio que sentía verdaderamente suyo, un santuario que pronto se convertiría en el epicentro del conflicto. La tarde se desvaneció lentamente, la luz dorada dando paso a las sombras largas y azuladas del anochecer.
La casa se sumió en esa penumbra habitual que precedía la llegada de Ricardo. Lucía permaneció en su cuarto, reuniendo el coraje que necesitaría para un último intento. No se trataba solo de la fiesta, se trataba de reclamar un trozo de su propia vida, de demostrar que su voluntad existía y era válida. Cuando oyó el coche de su padre en la entrada, su corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Esperó a que él se instalara en su sillón de cuero en la sala, el lugar desde donde dictaba sus sentencias. Respiró hondo, abrió la puerta de su cuarto y bajó las escaleras. Cada peldaño un eco de la confrontación que estaba a punto de desatar. La escena que se desarrollaría en la sala de estar se grabaría a fuego en la memoria de la familia, o al menos la versión que decidirían contar. Lucía, de pie en medio de la habitación, con la voz temblorosa pero firme, volvió a plantear su deseo de ir a la fiesta de Valeria. Ricardo ni siquiera bajó el periódico. Su respuesta fue un no rotundo, frío y definitivo. Elena intervino, no para apoyar a su hija, sino para apaciguar al patriarca, sugiriendo que no era el momento y que Lucía debía entender. Pero sus palabras solo avivaron el fuego. Para Ricardo, la insistencia de su hija no era una petición, era un acto de insubordinación, un desafío directo a la autoridad que él consideraba sagrada e innegociable. La conversación se convirtió rápidamente en un monólogo de reproches. Fue entonces cuando la discusión alcanzó su punto álgido. Ricardo se puso de pie, su figura alta y corpulenta proyectando una sombra amenazante sobre Lucía. Su voz, normalmente contenida, se elevó hasta convertirse en un trueno que retumbó en las paredes de la casa. No le recriminaba la fiesta, sino su espíritu rebelde, sus ideas liberales, su falta de gratitud. Mientras vivas bajo este techo, obedecerás mis reglas sin cuestionarlas, sentenció, sus palabras como latigazos. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no bajó la mirada. Le sostuvo el rostro con una mezcla de rabia y desesperación, y le gritó que no era una prisionera, que tenía derecho a vivir. Fue una explosión de angustia acumulada, la ruptura de un dique que había contenido años de frustración silenciosa. El punto de quiebre fue tan súbito como violento. Abrumada por la impotencia y la furia de su padre, Lucía dio media vuelta y corrió hacia la puerta principal. No agarró un abrigo, ni su bolso, solo la pequeña cámara que siempre llevaba consigo, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. El pesado portón de madera se abrió con un quejido y se cerró con un portazo ensordecedor que hizo vibrar los cristales de las ventanas. El sonido resonó en la casa como un disparo, seguido de un silencio abrupto y total. Por un instante, nadie se movió. Ricardo permaneció de pie, con el rostro congestionado por la ira. Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de pánico. En la versión que relatarían a la policía, ese fue el último sonido que oyeron de Lucía Méndez Solís. En los primeros minutos reinaba la incredulidad. Ricardo, tratando de mantener su postura de autoridad, declaró que volvería cuando se le pasara el berrinche. Elena caminaba de un lado a otro de la sala, retorciéndose las manos, su mente oscilando entre el enojo y un miedo creciente. Creyeron que sería cuestión de una hora, quizás dos. Esperaban oír sus pasos de vuelta, una disculpa forzada, y luego el castigo inevitable. Sofía, que había escuchado los gritos desde el piso de arriba, se había escondido debajo de su cama, temblando. La casa, que siempre había sido un lugar de silencios tensos, ahora estaba llena de un silencio diferente, un silencio expectante y cargado de una nueva y terrible posibilidad. La normalidad se había fracturado con el golpe de esa puerta. Pero la hora pasó, y luego otra. Las 9 de la noche se convirtieron en las 10, y luego en las 11. La ira de Ricardo se fue disolviendo, reemplazada por una ansiedad que no admitiría en voz alta. Elena comenzó a hacer llamadas, primero a la casa de Valeria, la anfitriona de la fiesta. La respuesta fue un golpe helado. Lucía nunca había llegado. Llamó a otras amigas, una por una, y la respuesta era siempre la misma. Nadie la había visto, nadie sabía nada. El berrinche adolescente se estaba transformando minuto a minuto en un abismo oscuro y desconocido. El portazo ya no era el final de una discusión, era el principio de una ausencia.
La noche de San Ángel se había tragado a su hija, y el silencio en la casa de los Méndez ya no era de disciplina, sino el vacío ensordecedor de la pérdida. Las primeras 24 horas fueron un purgatorio de silencio y negación calculada. Ricardo Méndez, con la mandíbula apretada, se negaba a admitir el pánico, repitiendo que era un berrinche, una forma de manipulación adolescente. Pero Elena Solís sabía que algo se había roto de forma irreparable. Vagaba por la casa como un espectro, alisando cojines y revisando cerraduras, mientras el reloj de pie en el vestíbulo marcaba cada segundo de ausencia con una crueldad metronómica. No fue hasta el amanecer del sábado, cuando la luz grisácea se filtró por las pesadas cortinas, que la fachada de control de Ricardo se resquebrajó, no por la preocupación por Lucía, sino por el miedo al escándalo. La llamada a la policía no fue un acto de desesperación, sino el primer paso para construir la mentira que los protegería. La llegada de la primera patrulla rompió la quietud sagrada de la calle. Sus luces azules y rojas parpadeaban intermitentemente, pintando destellos fantasmales sobre las fachadas de cantera y las bugambillas dormidas. Los vecinos, alertados por el sonido inusual en un barrio donde nunca pasaba nada, se asomaron con discreción por detrás de sus persianas. Para ellos, la presencia policial en la casa de los Méndez Solís era un sacrilegio, una mancha en la reputación impecable de la familia. Ricardo los recibió en la puerta, con el rostro compuesto en una máscara de grave preocupación, ya en su papel de padre agraviado. Elena permanecía un paso detrás de él, con un pañuelo en la mano, la viva imagen de la desolación materna. La función acababa de empezar. Ricardo relató la historia a los oficiales con la precisión de un arquitecto presentando un plano. Habló de la discusión, de la rebeldía de su hija, de su deseo de ir a una fiesta que él consideraba inapropiada. Su voz era firme, la de un hombre acostumbrado a tener el control, ahora enfrentado a la insensatez de la juventud. Omitió, por supuesto, la verdadera naturaleza de la confrontación, el verdadero motivo de la huida. Describió a Lucía como una niña buena, pero confundida, influenciada por malas amistades. Los policías tomaban notas, escuchando una versión de los hechos que era plausible, común, y que desde el principio dirigía la investigación hacia el camino equivocado, el de una simple fuga adolescente, un drama familiar sin mayores complicaciones. Mientras tanto, Elena guiaba a otro oficial al cuarto de Lucía. La habitación, que días antes había sido un campo de batalla emocional, ahora era una pieza de evidencia cuidadosamente presentada. Sobre el escritorio estaban sus libros de texto, junto a un cuaderno de poemas que Elena había revisado para asegurarse de que no contuviera nada demasiado incriminatorio. El aroma de su perfume todavía flotaba en el aire, una presencia fantasmal que hacía que el dolor de Elena fuera en parte genuino. Lloraba en silencio mientras el policía examinaba las fotografías pegadas en la pared, imágenes de flores y cielos nublados. Sufría por la hija que había perdido, pero su terror más profundo era que alguien descubriera cómo y por qué la habían perdido realmente. La investigación inicial se centró, como era de esperar, en el círculo social de Lucía. La primera llamada fue a Valeria, la amiga de la fiesta. La joven, al otro lado de la línea, se mostró confundida y luego angustiada. Confirmó que había una reunión en su casa, pero que Lucía nunca le había parecido tan desesperada por ir. De hecho, en su última conversación, Lucía había sonado distante y triste, como si tuviera la mente en otro lugar. Esta pequeña inconsistencia fue anotada por la policía, pero rápidamente descartada como la típica volubilidad de una adolescente. Nadie podía imaginar que la fiesta era solo una cortina de humo, un detalle conveniente para ocultar una verdad mucho más oscura y dolorosa. En los días siguientes, San Ángel se volcó con la familia. La comunidad, tan celosa de su privacidad, se unió en un gesto de solidaridad. Las vecinas de la parroquia de San Jacinto organizaban cadenas de oración. Llegaban a la casa cacerolas con comida que Elena apenas probaba, recibiendo cada gesto con una gratitud ensayada y lágrimas silenciosas. Ricardo coordinaba los esfuerzos con una eficiencia fría, canalizando su ansiedad en la organización de grupos de búsqueda voluntarios. Aceptaba las condolencias con un gesto adusto,
proyectando la imagen de un hombre fuerte que soportaba una tragedia inimaginable. Por dentro, cada palabra de consuelo era una tortura, un recordatorio de la farsa que estaba obligado a mantener. Pronto, el rostro de Lucía estaba en todas partes. Ricardo, usando sus habilidades de diseño, creó un cartel sobrio y directo. Una fotografía de su credencial escolar, en la que Lucía sonreía con una formalidad forzada, ocupaba la mayor parte del espacio. Debajo, su nombre completo, edad, y la ropa que vestía la noche de su fuga. Los carteles se pegaron en los postes de luz de la Avenida de la Paz, en los escaparates de las tiendas de la Plaza del Carmen y en los muros de piedra que rodeaban las casonas. La sonrisa congelada de Lucía se convirtió en una presencia constante y muda en el paisaje del barrio, un contraste brutal entre la belleza colonial de San Ángel y la cruda realidad de su ausencia. Los testimonios de los vecinos y comerciantes locales no arrojaron mucha luz, pero añadieron capas de melancolía al misterio. El panadero de la pastelería cercana recordó haberla visto un par de días antes de su desaparición. Compró un par de conchas de vainilla y tenía la mirada perdida, como si cargara el mundo en sus hombros, dijo. Una vecina anciana, que solía barrer su acera cada tarde, confirmó haber escuchado la discusión. Oyó la voz de Ricardo, más alta de lo normal, y luego el portazo violento. Pero lo que más le extrañó fue el silencio absoluto que vino después. Ni un grito, ni un coche arrancando. Solo silencio, relató a la policía, sin saber que describía el silencio de una casa que se había convertido en una prisión. Se organizaron búsquedas masivas. Voluntarios y policías peinaron las áreas cercanas, los senderos de la Barranca del Muerto, los vastos terrenos de Ciudad Universitaria, los parques y jardines que salpicaban la zona. Ricardo participaba activamente en algunas de ellas, con el rostro curtido por el sol y la preocupación, señalando mapas y dirigiendo a los grupos. Era una actuación magistral de un padre desesperado. Sin embargo, mientras caminaba entre los árboles llamando un nombre que sabía que no recibiría respuesta, una parte de él sentía un alivio perverso. Cada búsqueda infructuosa era una confirmación de que su secreto, el verdadero motivo de la huida de Lucía, seguía a salvo, enterrado bajo capas de luto público y compasión mal dirigida. Con el paso de las semanas, la solidaridad inicial de la comunidad comenzó a erosionarse, dando paso a los susurros. En los cafés y en el mercado de flores, la historia de Lucía se transformaba. Algunos decían que había huido con un novio mucho mayor, un artista bohemio que sus padres desaprobaban. Otros, los que conocían el carácter férreo de Ricardo, insinuaban que la presión en esa casa era insoportable y que la chica simplemente había explotado. Los rumores, aunque imprecisos, orbitaban peligrosamente cerca de una verdad incómoda, que la familia Méndez Solís no era tan perfecta como aparentaba. El aislamiento de la familia se hizo más profundo, ya no solo por el dolor, sino por la vergüenza y el miedo a la especulación. La atención mediática fue breve pero intensa. Un par de canales de noticias locales montaron guardia frente a la casa durante unos días. Ricardo, en una única y calculada aparición, dio una declaración a la prensa. Con una voz cargada de una ira contenida, criticó la lentitud y la ineficacia de las autoridades, exigiendo más recursos y menos burocracia. Este arrebato público fue una jugada estratégica brillante. Lo posicionó como una víctima del sistema, un padre luchando contra la indiferencia del gobierno, desviando cualquier posible sospecha que pudiera recaer sobre él o su esposa. La narrativa del padre Coraje se impuso, y la prensa se centró en la incompetencia policial en lugar de en las dinámicas familiares. En medio de este torbellino de mentiras y actuaciones, Sofía, con sus 7 años, se convirtió en una víctima invisible. La desaparición de su hermana fue explicada con frases vagas y evasivas. Lucía se fue. Necesitaba estar sola. La niña no entendía por qué su hermana, su protectora, su única aliada, se habría ido sin despedirse. Veía los carteles con su rostro y sentía una mezcla de tristeza y una profunda confusión que nadie se molestaba en aclarar. La casa, antes un lugar de silencios tensos,
Se había convertido en un santuario de luto donde el nombre de Lucía se pronunciaba en susurros y sus propias preguntas infantiles eran recibidas con un silencio aún más doloroso. La investigación policial, privada de una dirección correcta desde el principio, pronto perdió impulso. Sin un cuerpo, sin una petición de rescate y con una historia de fuga verosímil, el caso de Lucía Méndez Solís se enfrió rápidamente. Se convirtió en uno más de los miles de expedientes de personas desaparecidas que se acumulaban en los archivos de la ciudad. Las visitas de los detectives se hicieron más esporádicas, las llamadas telefónicas cesaron. Para las autoridades era un callejón sin salida. Para Ricardo y Elena, cada día que pasaba sin nuevas pistas era una pequeña victoria en su guerra privada por mantener su secreto a salvo, un alivio culpable que se mezclaba con el ácido de su remordimiento. Poco a poco, San Ángel comenzó a olvidar. Los carteles con la cara sonriente de Lucía se decoloraron por el sol, se rasgaron con la lluvia y finalmente fueron cubiertos por anuncios de conciertos y eventos locales. La vida en el barrio recuperó su ritmo tranquilo y predecible. La tragedia de los Méndez Solís se convirtió en una historia de advertencia, un cuento con moraleja que los padres contaban a sus hijos adolescentes sobre los peligros de la rebeldía. La ausencia de Lucía dejó de ser una herida abierta en la comunidad para convertirse en una cicatriz apenas visible, una leyenda local que se desvanecía con el tiempo, dejando a la familia completamente sola en su dolor petrificado. El vacío se instaló en la casa de la calle del Risco como un residente permanente. Las búsquedas terminaron. Los vecinos dejaron de preguntar y la esperanza, o al menos la apariencia de ella, se extinguió. El silencio que ahora reinaba en el hogar de los Méndez era diferente al de antes. Ya no era el silencio impuesto por la disciplina de un patriarca, sino un silencio hueco, pesado, lleno de lo no dicho, de la verdad enterrada. Era el silencio de una ausencia que no era solo una pérdida, sino una construcción deliberada. La puerta que Lucía había cruzado esa noche no se había abierto a la libertad, sino a un abismo que había terminado por tragárselos a todos. 12 años. El tiempo en la casa de los Méndez Solís no fue un bálsamo que curara las heridas, sino un ácido que las petrificó, convirtiendo el dolor en una parte inmutable de la arquitectura del hogar. Para el año 2020, la familia ya no existía como tal. Eran 3 náufragos compartiendo los restos de un hundimiento, cada uno aislado en su propia isla de silencio. La tragedia había dejado de ser un evento para convertirse en el estado natural de sus vidas, un aire viciado que respiraban a diario sin ser ya conscientes de su toxicidad. El mundo exterior había seguido su curso implacable, pero dentro de esos muros de piedra de San Ángel, el reloj se había detenido para siempre en una tarde de marzo de 2008, y sus manecillas oxidadas apuntaban eternamente hacia la ausencia. El cuarto de Lucía se mantenía como un santuario intocable, un mausoleo congelado en el tiempo. Elena entraba una vez por semana, no para limpiar, sino para mantener el desorden exacto de una adolescente de 15 años. Sobre el escritorio de madera, su pequeña cámara analógica seguía apuntando hacia la ventana, como si esperara capturar una última imagen. Sus cuadernos de poesía, con sus versos sobre jaulas doradas y horizontes lejanos, reposaban junto a una taza de té que se había enfriado hacía más de una década. Un fino sudario de polvo cubría cada superficie, un testimonio silencioso del paso de los años, pero Elena se negaba a perturbarlo. Era como si al borrar el polvo estuviera borrando el último vestigio físico de su hija, y ese era un sacrilegio que no podía permitirse cometer. Elena Solís se había marchitado. Los 12 años habían grabado en su rostro un mapa de surcos profundos, y su cabello, antes castaño, era ahora una maraña de hebras plateadas. Se movía por la casa con una lentitud metódica, sus días regidos por una rutina de tareas domésticas que realizaba con la precisión de un autómata. La pasión por la literatura había desaparecido por completo. Los libros en sus estantes acumulaban tanto polvo como los objetos en el cuarto de Lucía. Su devoción religiosa se había transformado en una penitencia silenciosa. Ya no rezaba por el regreso de su hija, sino por un perdón que sentía que nunca llegaría.
Su vida era un acto de expiación sin fin, un castigo autoimpuesto por un pecado cuyo nombre nunca se atrevía a pronunciar en voz alta, ni siquiera en la soledad de sus pensamientos. Ricardo Méndez, por su parte, había construido una fortaleza alrededor de su culpa. Se sumergió en el hormigón y el acero de sus proyectos, erigiendo rascacielos por toda la Ciudad de México, como si cada piso fuera una barrera más contra el fantasma que habitaba su hogar. Se había vuelto aún más silencioso, más severo, un hombre cuya presencia en casa era cada vez más esporádica y fantasmal. El arquitecto que diseñaba futuros para otros era incapaz de construir un presente para sí mismo. Comía solo en su estudio, evitaba los espacios comunes y nunca, bajo ninguna circunstancia, se acercaba al pasillo que conducía al cuarto de Lucía. Su dolor no se manifestaba en lágrimas, sino en una ira fría y perpetua contra el mundo, una coraza que ocultaba la verdad de su propio fracaso como padre y como hombre. Sofía, que tenía 7 años cuando su hermana se desvaneció, era ahora una joven de 19 años marcada por una melancolía arraigada. Creció en una casa donde la tristeza era una presencia física, donde el nombre de su hermana era un tabú, y las preguntas eran recibidas con un silencio que dolía más que cualquier respuesta. Llevaba el peso de una ausencia que apenas recordaba, pero que había definido cada aspecto de su ser. Era una estudiante universitaria brillante pero retraída, con una ansiedad crónica que los médicos atribuían a un estrés sin causa aparente. Idolatraba la imagen de una hermana que conocía más por las fotografías y los poemas que por sus propios recuerdos. Una figura mítica cuya desaparición había dejado un hueco en su alma que no sabía cómo llenar. Los cumpleaños de Lucía eran los días más difíciles. Cada 2 de mayo, la tensión en la casa se volvía casi insoportable. Elena, en un ritual doloroso, horneaba un pequeño pastel de chocolate, el favorito de Lucía, y lo dejaba sobre la mesa del comedor, donde permanecía intacto hasta que lo tiraba a la basura al día siguiente. Ricardo se encerraba en su despacho desde el amanecer hasta bien entrada la noche, inaccesible. Sofía aprendió a desaparecer en esos días, a refugiarse en la biblioteca de la universidad o a caminar sin rumbo por la ciudad, sintiendo una opresión en el pecho cuyo origen solo entendía a medias. No había velas, ni canciones, ni regalos, solo el peso abrumador de los 27 años que Lucía debería haber cumplido. Con el tiempo, San Ángel olvidó. La historia de la chica Méndez que se había fugado de casa se convirtió en un eco lejano, una anécdota que los más viejos del lugar a veces contaban a los nuevos residentes. Los carteles con su rostro se habían desintegrado hacía mucho tiempo, reemplazados por capas y capas de anuncios de eventos culturales y propaganda política. Las miradas de compasión de los vecinos se transformaron en una indiferencia cortés. La vida del barrio, con su mercado de los sábados y sus turistas paseando por las calles empedradas, continuó con su ritmo apacible. La tragedia de los Méndez Solís se había vuelto invisible para el mundo, lo que hacía su aislamiento aún más profundo y absoluto. Estaban solos en su mausoleo, olvidados por todos menos por la culpa. Las interacciones entre ellos se habían reducido al mínimo indispensable. Las comidas, cuando coincidían, eran ejercicios de silencio absoluto, rotos únicamente por el sonido de los cubiertos contra los platos. Se comunicaban a través de notas dejadas en la cocina o mensajes de texto monosilábicos. El inmenso caserón colonial se sentía vacío a pesar de estar habitado. Eran 3 extraños unidos por un lazo de sangre y una mentira monumental, orbitando el uno alrededor del otro, sin tocarse jamás. La verdad no dicha había creado fisuras irreparables entre ellos, un abismo de desconfianza y remordimiento que los separaba más eficazmente que cualquier muro de piedra. Ricardo y Elena no podían mirarse sin ver reflejado su pacto oscuro, y no podían mirar a Sofía sin sentir el peso de la vida que le habían robado. Sofía, en su búsqueda inconsciente de respuestas, pasaba horas en el cuarto de su hermana. Leía sus poemas una y otra vez, tratando de descifrar los códigos de su tristeza, buscando en sus palabras una clave para entender el vacío que había heredado. Acariciaba la lente de la cámara, imaginando el mundo a través de los ojos de Lucía. Esta conexión fantasmal era su único consuelo, pero también la fuente de su angustia.
No sabía que la verdad no estaba en esos versos melancólicos, sino en el silencio pétreo de sus padres. Su cuerpo, sin embargo, parecía saberlo. La ansiedad que la atenazaba y las punzadas de dolor en su estómago eran la manifestación física del secreto que su familia había enterrado tan profundamente. Así, los años pasaron, no como un río que fluye, sino como capas de sedimento que se acumulaban lentamente, enterrando a la familia bajo su propio peso. El dolor no se había transformado ni disminuido, simplemente se había vuelto crónico, una condición preexistente que definía su existencia. La casa de los Méndez Solís era un monumento a una vida detenida, un lugar donde el eco de un portazo seguía resonando 12 años después, no como el sonido de una partida, sino como el de una tumba que se cerraba para siempre, atrapándolos a todos dentro. El tiempo no había traído la paz, solo la certeza de que algunas ausencias son tan poderosas que terminan por ocupar todo el espacio. La revelación no llegó con el estruendo de una confesión o el hallazgo de un diario olvidado, sino con el clic silencioso de un ratón en un consultorio médico impersonal, a kilómetros de distancia de la penumbra de la casa en San Ángel. Fue la ansiedad crónica de Sofía que se había manifestado en dolores abdominales agudos y persistentes, lo que finalmente desenterró la verdad. Después de meses de visitas a médicos que atribuían sus síntomas al estrés, una Elena desesperada la llevó a una nueva ginecóloga, la doctora Ana María Velasco, una mujer de 50 y tantos años, cuya reputación de ser meticulosa y empática era su última esperanza. La consulta, en una tarde gris de finales de 2020, comenzó como cualquier otra, sin presagiar que sería el epicentro de un terremoto que llevaba 12 años gestándose en silencio. El consultorio de la doctora Velasco era un espacio de calma y luz suave, un contraste absoluto con la atmósfera opresiva del hogar de los Méndez. Con un tono de voz pausado, escuchó a Sofía describir su dolor, una punzada constante que ningún especialista había logrado explicar. Observó a Elena sentada a su lado, una mujer consumida por una preocupación que parecía ir más allá de la salud de su hija. La doctora Velasco, como otros antes que ella, sospechó que la raíz del problema era psicosomática, una manifestación física de una angustia emocional profunda. Sin embargo, su ética profesional le impedía quedarse en la superficie. Para ofrecer un diagnóstico completo, necesitaba entender el contexto, revisar el historial médico familiar completo, por más antiguo que fuera. Fue un acto de pura diligencia profesional, lo que la llevó a abrir el portal digital de una clínica anterior que la familia había frecuentado años atrás. Mientras Elena y Sofía esperaban en silencio, la doctora Velasco navegaba por archivos antiguos, una lista de nombres y fechas que se desplegaba en su monitor. Buscaba patrones, condiciones hereditarias, cualquier pista que pudiera explicar los síntomas de Sofía. El nombre de Ricardo Méndez apareció, con registros de chequeos rutinarios, el de Elena Solís también, y entonces un nombre parpadeó en la pantalla, un nombre que era una leyenda local, un fantasma en la memoria colectiva de San Ángel, Lucía Méndez Solís. La doctora sintió un escalofrío sutil. Conocía la historia, como todos en la zona. La niña que se había fugado en 2008. Lo que la hizo detenerse en seco no fue el nombre, sino la fecha que lo acompañaba. El sistema mostraba un registro de consulta de emergencia fechado el 20 de marzo de 2008. La doctora Velasco frunció el ceño. Recordaba vagamente los noticieros de la época. La desaparición había sido reportada la noche del viernes 14 de marzo. La cronología era imposible. ¿Cómo podía una adolescente desaparecida haber asistido a una consulta médica 6 días después de que la tierra se la tragara? Pensó que era un error de transcripción, un fallo en el sistema. Pero su curiosidad, ahora teñida de una inquietud profesional, la obligó a hacer clic en el archivo. La pantalla se actualizó, revelando una nota médica escueta, pero de un peso devastador. La nota describía la visita de una paciente de 15 años, Lucía Méndez, acompañada por su madre, Elena Solís. El motivo de la consulta de emergencia era claro y brutal: un sangrado irregular y la confirmación de un embarazo de varias semanas. La doctora Velasco
sintió que el aire se enrarecía en su propio consultorio. Levantó la vista por un segundo y miró a la Elena del presente, una mujer frágil y demacrada, y luego a Sofía, una joven cuya angustia ahora comenzaba a tener un contorno aterrador. Volvió a la pantalla, su corazón latiendo con una fuerza sorda. La historia oficial, la de la fuga por una simple discusión sobre una fiesta, se estaba desmoronando frente a sus ojos, línea por línea, en un archivo digital olvidado. Con manos que comenzaban a temblar ligeramente, buscó registros posteriores. Y lo encontró. Un segundo archivo, fechado el 22 de marzo de 2008. Era el informe de un procedimiento. Las palabras técnicas no lograban ocultar la violencia del acto. Interrupción voluntaria del embarazo. Y debajo, el detalle que sellaba la mentira con una crueldad definitiva. El procedimiento se había realizado con el consentimiento informado y firmado por ambos padres, Ricardo Méndez y Elena Solís. La verdad la golpeó con la fuerza de un impacto físico. No hubo fuga el 14 de marzo. Hubo un descubrimiento, una confesión y luego una semana de cautiverio en su propia casa. La habían escondido del mundo para forzarla a someterse a un aborto clandestino y proteger el honor de la familia. La doctora Velasco sintió un frío glacial recorrerle la espalda. De repente, todo encajaba con una lógica perversa. La severidad del padre, la devoción temerosa de la madre, el pánico al escándalo en una comunidad como San Ángel. La pelea no había sido por una fiesta, había sido por una vida. Lucía no había huido en un acto de rebeldía adolescente, había sido prisionera de sus propios padres, sometida a un trauma físico y emocional inmenso, y solo después, rota y desesperada, había escapado de verdad. Y sus padres, para encubrir su acto atroz, habían mentido sobre la fecha, habían construido una narrativa falsa que saboteó desde el primer día cualquier posibilidad real de encontrarla. Habían sacrificado a su hija en el altar de las apariencias. Con un esfuerzo sobrehumano, la doctora Velasco recompuso su rostro. Cerró el archivo digital y se volvió hacia sus pacientes con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Habló en términos médicos vagos, atribuyendo los dolores de Sofía a una posible endometriosis leve, una explicación plausible que desviara la atención. Le recetó un analgésico suave y les pidió que volvieran en un par de semanas para un seguimiento. Elena pareció aliviada de tener un diagnóstico tangible, algo a lo que aferrarse. Sofía asintió, ajena a la bomba de tiempo que acababa de ser descubierta en las profundidades de su propio historial familiar. La doctora las acompañó a la puerta, su mente un torbellino de horror y deber ético. Una vez que la puerta se cerró, Ana María Velasco regresó a su escritorio y se quedó mirando la pantalla apagada durante un largo rato. El silencio de su consultorio era ahora ensordecedor. Veía el rostro de Sofía, una joven atormentada por los fantasmas de un secreto que ni siquiera sabía que existía. Veía el rostro de Elena, una mujer que había elegido la mentira por encima de su propia hija, y veía el rostro ausente de Lucía, una niña de 15 años traicionada de la forma más brutal por las personas que debían protegerla. Su juramento hipocrático no solo era para sanar el cuerpo, sino para proteger la vida y la verdad. Y la verdad de lo que le había sucedido a Lucía Méndez Solís había estado enterrada durante 12 años, con una determinación que le helaba la sangre, pero que sentía como una obligación ineludible. La doctora Velasco cogió el teléfono. Sus dedos no marcaron el número de un colega para pedir una segunda opinión. No llamó a un abogado para consultar las implicaciones. Marcó el número directo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México. Cuando una voz respondió al otro lado de la línea, la doctora Ana María Velasco se identificó con una calma profesional y dijo unas palabras que reescribirían el final de la tragedia. «Hablo para reportar una inconsistencia grave en un caso archivado», dijo, su voz firme y clara. El caso de la desaparición de Lucía Méndez Solís, del año 2008. El silencio al otro lado de la línea fue el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La llamada de la doctora Velasco fue la llave que abrió una cripta sellada durante 12 años. La investigación se reanudó con una velocidad y una frialdad que contrastaban brutalmente con la lentitud del pasado.
El archivo digital era una prueba irrefutable, un epitafio digital de la mentira de los Méndez Solís. Ricardo, convocado a la fiscalía, intentó mantener su fachada de arquitecto imponente, pero su arrogancia se desmoronó ante la cronología precisa de los registros médicos. Elena, a su lado, se deshizo en un llanto silencioso, una confesión sin palabras que admitía la magnitud de su traición. La noticia se filtró a la prensa, y el escándalo que tanto habían temido finalmente los devoró, pero no como un rumor, sino como una verdad monstruosa. En las calles empedradas de San Ángel, los susurros de compasión se convirtieron en sentencias de horror, y las miradas de los vecinos ahora eran de una repulsión helada. Para Sofía la verdad no fue una liberación, sino el derrumbe del último pilar que sostenía su frágil mundo. La revelación no solo reescribió la historia de su hermana, sino que aniquiló la imagen de sus propios padres. De repente, el dolor crónico en su estómago adquirió un significado aterrador. No era el eco de una ausencia, sino la manifestación física de un crimen enterrado en los cimientos de su hogar. Miraba a Ricardo y a Elena, y ya no veía a sus padres, sino a dos extraños, a dos carceleros que habían sacrificado a una hija para proteger su honor. El silencio de la casa, que antes le parecía el peso del luto, ahora era el sonido de la culpa. Se encerró en sí misma, construyendo un muro de silencio entre ella y ellos, un aislamiento definitivo del que no habría retorno. La soledad que siempre había sentido se volvió absoluta, porque ahora sabía que sus verdaderos fantasmas no eran los ausentes, sino los presentes. Ricardo y Elena Méndez no fueron acusados de asesinato, pues no había pruebas de ello, sino de algo quizás más insidioso a los ojos de la ley: obstrucción a la justicia, falso testimonio y privación ilegal de la libertad. El proceso legal fue un calvario mediático que desnudó cada una de sus miserias. Pero su verdadero castigo no fue dictado en un tribunal, sino en el ostracismo de su propia vida. La imponente casa de San Ángel, antes un símbolo de estatus y decencia, se convirtió en una atracción morbosa, un monumento a la vergüenza. Fueron abandonados por sus amigos, repudiados por su comunidad y, lo más doloroso de todo, borrados de la vida de su única hija restante. Vivían juntos en la misma casa, pero más separados que nunca, prisioneros de un silencio ahora cargado de desprecio mutuo y una culpa que los consumiría hasta el final de sus días. Con la línea de tiempo corregida y la verdad sobre la mesa, la búsqueda de Lucía se reanudó, aunque con un objetivo mucho más sombrío. Ya nadie esperaba encontrarla con vida. Los investigadores se centraron en lo que una adolescente de 15 años, traumatizada física y emocionalmente, podría haber hecho en un estado de desesperación absoluta. Meses después, siguiendo una pista olvidada de un excursionista de la época, sus restos fueron encontrados. Estaban en una zona remota y de difícil acceso de la Barranca del Muerto, un lugar que habían peinado 12 años antes, pero sin saber qué buscaban realmente. Junto a su esqueleto, semienterrada en la tierra, estaba su pequeña cámara analógica, su lente rota y el rollo de película en su interior velado para siempre por el tiempo y la humedad. Lucía no había llegado lejos. Su huida no había sido un viaje hacia la libertad, sino un último y corto camino hacia el olvido. El entierro de Lucía Méndez Solís no fue un evento familiar, fue una ceremonia breve y desolada, a la que asistieron solo un par de detectives del caso y Sofía. Sus padres, consumidos por su propio infierno legal y moral, no estuvieron presentes. Bajo un cielo gris y plomizo, Sofía observó cómo el sencillo ataúd de madera descendía a la tierra. No lloró. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una claridad fría y dolorosa. Cuando todo terminó, se acercó a la tumba fresca y dejó sobre la tierra removida no una flor, sino una pequeña fotografía laminada. La imagen que Lucía había tomado de la bugambilla fucsia creciendo a través de una grieta en un muro de piedra. Al dar la espalda a la tumba, Sofía no caminaba hacia la paz, sino hacia el vasto y silencioso territorio de su propia vida, una vida que por fin le pertenecía, aunque su precio hubiera sido saberlo todo.